Hola con todos, mi nombre es Diego y quiero darles la bienvenida a esta nuestra tercera lección de esta serie, Conociendo al Dios de la Biblia. Empecemos. Una de las mayores críticas que tiene el cristianismo de parte de otras religiones es su aparente incongruencia en su creencia. El cristianismo afirma ser monoteísta, es decir, creer en un solo Dios, y sin embargo la base del cristianismo es creer que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Esto para otras religiones y sectas simplemente se trata de politeísmo, de varios dioses. Sin embargo, el cristianismo, aun cuando afirma la deidad de las tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no afirma que se traten de tres dioses, sino tan solo de un solo Dios. Un Dios en tres personas. Y esto se lo conoce como la doctrina de la Trinidad. Y aunque sin duda esta aseveración del cristianismo presenta un desafío a la lógica humana, nosotros los cristianos creemos que esto es exactamente lo que la Biblia enseña. Así que en estas lecciones nos enfocaremos a explicar la doctrina esencial del cristianismo, que es la Trinidad. Y el mayor debate respecto a la doctrina de la Trinidad se encuentra alrededor de la persona del Hijo. Así que empezaremos a estudiar lo que nos dice la Biblia sobre Jesús. En la lección anterior abordamos la abrumadora verdad que la Biblia enseña categóricamente que solo hay un Dios. Es decir, que solo Yahweh, que solo el Señor es el único Dios y que por lo tanto solo Él merece toda la gloria y honra por ser el único quien creó los cielos y la tierra. Al mismo tiempo, en la lección anterior empezamos a ver que hay versículos en el Nuevo Testamento que afirman, que atribuyen al Hijo la creación y que también le dan la gloria y la honra al Hijo. Y uno de los mayores ejemplos que tenemos de esto es en Apocalipsis, donde Juan en los capítulos 4 y 5 ve sentado en el trono a Dios y también ve al Cordero, es decir, al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, siendo alabado al igual que Dios. Esto lo encontramos en Apocalipsis 5, versículo 13, que dice lo siguiente: y oí cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar y en toda la creación que cantaba: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amigos, estos versículos ciertamente presentan al Hijo recibiendo la misma adoración que Dios. Pero como acabamos de ver, la Biblia explícitamente declara que solo Dios puede ser adorado y no una criatura. Una criatura no puede ser adorada. Por lo tanto, esto que presenta una aparente contradicción levanta preguntas acerca de la identidad de Jesús. Y hoy empezaremos a contestar la pregunta: ¿quién es Jesús? Si bien el cristianismo no basa la doctrina de la persona del Hijo, de la doctrina de Jesús, en un solo versículo, sino que en realidad creemos que es el testimonio de toda la Biblia, un buen lugar para empezar a ver quién es Jesús es sin duda en los evangelios y singularmente en el evangelio de Juan. Se cree que Juan es el último de los 4 evangelios que fue escrito. Se presume que fue escrito alrededor de los años 85. Eso significa que el apóstol tuvo mucho tiempo para pensar lo que iba a escribir y cómo escribirlo. Y ciertamente esto lo encontramos, lo podemos ver cuando leemos el Evangelio de Juan y nos damos cuenta que realmente es una obra verdaderamente bien estructurada y bien pensada. En el Evangelio de Juan nosotros vemos que el apóstol mismo afirma tener un propósito claro de escribir el Evangelio, y este es presentarnos o hablar de la identidad de Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Eso significa que cuando nosotros leemos Juan, todo lo que está escrito en Juan apunta a este propósito, apunta al propósito de decirnos quién es Jesús, cuál es la identidad de Jesús. Y esto lo podemos ver desde las primeras líneas del Evangelio en el versículo 1, que dice lo siguiente: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Estas, sin duda, son frases cuidadosamente elaboradas. Así que vale la pena detenernos para ver qué es lo que Juan nos está diciendo acerca de Jesús en estos versículos. Y la primera frase que encontramos en el versículo 1 dice lo siguiente: en el principio ya existía el Verbo. Lo primero que hace el apóstol es llevarnos al principio. Pero la pregunta es, bueno, ¿el principio de qué? ¿Se tratará del principio del Verbo? Bueno, esta frase afirma que no puede ser así, porque el verbo ya existía en el principio, así que seguramente está hablando de otro principio. ¿Y cuál es ese principio? Bueno, el versículo 3 nos ayuda a contestar esta pregunta, porque refiriéndose al verbo nos dice que por medio de él todas las cosas fueron creadas y que sin él nada de lo creado llegó a existir. Este versículo obviamente está hablando de la creación, obviamente se está refiriendo a Génesis 1, y con esto nosotros podemos deducir que el versículo 1 también se refiere a la creación, también se refiere a Génesis 1. Es más, la forma como el apóstol escogió empezar su evangelio con la frase en el principio es otro indicio que él está apuntando a Génesis 1, porque estas palabras en el principio es la misma forma como Génesis 1.1 es presentado, o bueno, es traducido en el griego. Recordemos que Génesis está escrito en hebreo, obviamente por ser del Antiguo Testamento, pero cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego en la Septuaginta, la forma en que el versículo 1 es traducido es de la misma forma como ahora el apóstol Juan empieza su evangelio con en el principio. Entonces, esto lo que está haciendo el evangelio es nuevamente apuntando, dando otra prueba de que él se está refiriéndose a Génesis. Así que, con todo esto en mente, vamos a ver lo que nos dice el versículo 1. El versículo 1 nos dice que en la creación ya existía el verbo. Este versículo no tan solo nos está diciendo que la creación o que el verbo ya estaba presente en la creación, sino que nos dice que el verbo incluso es antes, es anterior de la creación, que el verbo existía antes de la creación. Esto es reafirmado por el versículo 3, donde se declara contundentemente que todas las cosas fueron creadas por el verbo. Esto categóricamente separa al verbo del resto de la creación. El verbo no es un ser creado, sino que en realidad Él es el creador. Bueno, ¿y cuál es la implicación de todo esto? La Biblia presenta a la creación como el inicio de todo. Y esto también significa que es en la creación donde se comienza o donde tiene el inicio el tiempo y el espacio. Y si decimos que el verbo ya existía antes de la creación, estamos diciendo que el verbo ya existía antes del tiempo, antes del espacio, es decir, que el verbo es eterno. Estos versículos enseñan la preexistencia del verbo, es decir, su eternidad. Y esto es lo primero que vemos que el apóstol Juan quiere enseñar acerca del verbo. El apóstol Juan está diciendo que el verbo es eterno. Nos está enseñando que el verbo es diferente a la creación y esto es una declaración enorme acerca del verbo. Pero la pregunta ahora es, ¿quién es el verbo? ¿A quién se está refiriendo Juan? Y realmente el apóstol no nos da mayor explicación de quién es el verbo hasta que llega al versículo 14. Y en el versículo 14 nosotros leemos lo siguiente: el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que le corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por este versículo nosotros sabemos que Juan, al hablar del verbo, se refiere al Hijo unigénito del Padre, que se hizo hombre y que habitó entre nosotros, es decir, Jesús. Pero ahora la pregunta es, bueno, si está hablando de Jesús, ¿por qué Juan utiliza la palabra el verbo para referirse a Jesús? ¿Por qué no simplemente dice Jesús? ¿Por qué escoge esta palabra verbo o en griego la palabra logos? Y existen varias posiciones al respecto.
Algunos afirman que Juan está utilizando esta palabra logos porque sus lectores estarían familiarizados con el concepto griego de la lógica o de la sabiduría de Dios. Y aun cuando esto es posible, aunque esto es posible, hay otra posición que parece encajar mejor al contexto de este versículo, mejor a este pasaje, al contexto de este pasaje, perdón. Y esta posición es que Juan utiliza la palabra logos porque logos es la traducción de la palabra hebrea Omer, que significa decir, porque en Génesis 1 nosotros encontramos a Dios creando a través de su palabra. Por ejemplo, dice, y Dios dijo que la luz que exista la luz y la luz existió. Aquí vemos que Dios dice y las cosas pasan, que Dios dice y la creación es formada. Entonces, con esto lo que estamos viendo es que esta palabra de logos nos está apuntando otra vez a la creación. Y como acabamos de ver, Juan nos dice que el verbo creó todas las cosas. Entonces, con esto, con la, por medio de esta elección cuidadosa de la palabra logos, Juan está reafirmando la realidad que el Hijo, nuestro Señor Jesús, es el logos, es el creador de todas las cosas. Y como creador, Él está fuera de la creación. Con todo esto vemos que lo primero que el apóstol Juan quiere que entendamos sobre la identidad de Jesús es que Él es eterno, que Él existía antes de la creación y que en realidad todas las cosas fueron creadas a través de Él y por lo tanto Jesús es el Hijo de Dios, no es un ser creado en el tiempo. Pero bueno amigos, con esto terminamos el día de hoy. Mi nombre es Diego Herrera y te agradezco por tu compañía y te invito a que nos acompañes en la próxima lección donde seguiremos estudiando estos versículos de Juan, seguiremos estudiando qué es lo que el apóstol nos quiere decir acerca de la identidad del Hijo, de la identidad de Jesús y con esto nosotros seguiremos estudiando la doctrina de la Trinidad. Saludos.